Dios os bendiga poderosamente. Nos es muy grato estar aquí con cada uno de todos ustedes, queridos televidentes, hoy ya en territorio francés, y queremos enviar este cordial saludo a todos nuestros televidentes a nivel internacional, uno de nuestros primeros programas a nivel internacional fuera de España, y estamos en tierras galas, en tierras francesas. Vamos a orar por nuestro presidente Sarkozy, por el Parlamento francés, y que Dios sea glorificándose en este hermoso país como es Francia, para que Dios obre en sus gentes, en su territorio, y lo más importante, que Dios sea glorificándose en cada uno de vuestras vidas. Padre, yo oro por nuestro presidente Sarkozy, oro por el Parlamento francés, oro por las autoridades francesas, y hoy que estamos aquí 18 de agosto del 2008 en territorio y en suelo francés, declaramos ricas y poderosas bendiciones, y que el Señor Jesucristo sea reposando en la vida de cada uno de los ciudadanos franceses y de todos los ciudadanos que están viviendo en este hermoso país. Declaramos bendecida a toda Europa y declaramos que estos programas de televisión van a seguir a nivel mundial. Padre bueno, muchas gracias te damos por el privilegio de estar aquí reunidos en torno de esta hermosa, de este territorio que es muy industrializado como es Francia, en el área de la vegetación. Ustedes pueden estar viendo aquí lo maravilloso de lo que es el campo, y vamos a ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña en el Salmo 91, morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Bueno, pues esto es lo que te invita el Señor, que estemos seguros bajo las alas de nuestro gran Dios. Al salir fuera de España, la sensación que tiene uno es de un poco de inseguridad, porque es la primera salida, todo eso. Pero cuando sabemos que es Dios el que nos está guardando, el que nos está acompañando, sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Luego estaremos grabando otro programa desde Stuttgart, Alemania. Y lo más importante, decirle a todos nuestros televidentes que nos pueden ubicar en la página web www.drcesarortiz.com y escribirnos en presidencia@drcesarortiz.com. Este mensaje del Salmo 91, morando bajo la sombra del Omnipotente, es muy importante que lo llevemos y lo atesoremos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tienes tú dificultades, tienes tú necesidades, pero sepas una cosa, que Él está morando y tú estás morando bajo la sombra del Omnipotente. Yo te invito a que, si este mensaje ha llegado a tu corazón, reflexiones y digas qué has hecho hasta el día de hoy. Y lo más importante, que sepas que Jesucristo está morando bajo tu familia, bajo tu país. Queremos decirle a todos nuestros televidentes que el Señor Jesucristo está en todo lugar. Él es omnisciente, Él es omnipresente, y Él está en todo lugar. Yo te invito a que hagas una oración de fe y que aceptes a Jesucristo en tu corazón. ¿Y cómo lo puedes hacer? Repitiendo esta sencilla oración. Primero voy a orar para que tú llegues a los caminos del Señor. Padre, yo oro por cada uno de los televidentes, para que seas tú glorificándote, para que seas tú bendiciéndolos, y para que seas tú llenándolos del amor del Señor Jesús, de tu Hijo Jesús. Señor y gran Dios, muchas gracias. Tú puedes repetirlo. Por el día de hoy. Porque sé que estás colocando estos videos a nivel de internet y de televisión para que yo acepte al Señor Jesucristo de Nazaret. Yo, el día de hoy, reconozco como mi único y suficiente Salvador personal al Señor Jesucristo. Yo sé que Él me ha redimido de todo mi pecado. Sé también que Él ha muerto en la cruz del Calvario por mis pecados. Y yo te pido, Padre Celestial, que me limpies de todo mi pecado. Amén. También reconozco que estoy en la lista para que Él, cuando me llame, yo sea el primero en responderle. Si tú has hecho esta oración, querido televidente, bienvenido. Bienvenido a la familia de Dios. Porque algo maravilloso es que cuando tú haces una oración de fe,
hay fiesta en el reino de los cielos. Aquí estamos haciendo un hermoso paneo de lo que es esta hermosa vegetación, este hermoso día. Y así vas a disfrutar como una nueva mañana, clarear la mañana, cuando te levantes y sepas que ya eres un hijo de Dios, que puedes orar, que puedes glorificar el nombre del Señor. Y yo te invito a que te compres una Biblia, a que te congregues en una iglesia de sana doctrina y que este primer programa que se hace ya fuera de España sea el inicio y la apertura para abrir miles de países con estos videos institucionales hablando de Jesucristo. Dios les bendiga poderosamente. Oro por ti, querido televidente, que has hecho la oración de fe. A todos nuestros pastores, televidentes, cristianos, les invito a que oremos por Francia, a que oremos por nuestro presidente Nicolás Sarkozy, aquí en nuestro Parlamento Europeo, a todas las autoridades francesas. Las bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por acogernos en su hermosa tierra y bendigo a Francia desde el norte a sur, desde occidente hasta oriente. En el nombre de Jesús, bendice a nuestro presidente, a nuestra autoridad Nicolás Sarkozy, a su parlamento, a todas las autoridades policivas, civiles y militares. Y yo declaro a Francia para Jesucristo. Declaro el poder de Dios en este lugar. Declaro suelo francés que está bañado de Jesucristo y del poder de Dios. Espíritu de Dios desciende ahora en este lugar. Toca Francia, toca Francia, toca Francia, Señor. Paséate, Espíritu Divino de Dios. En el nombre de Jesús declaramos bendiciones, les declaro bendecidos después desde cualquier lugar del mundo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias y no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Dios les bendiga poderosamente y nuestra línea internacional 0034 622 622 628. Se despide su amigo en Cristo, el doctor César Ortiz. Dios les bendiga poderosamente. Dios de